Un cordial saludo para todos, apreciados estudiantes. El tema, placa aligerada. Inicialmente se tiene acá un pórtico en 2 dimensiones. Ese pórtico está conformado lógicamente por las vigas y las columnas, que esas columnas reciben como apoyo pues la cimentación. Cuando nosotros construimos en estructura de concreto, la estructura más convencional es con base a pórticos, o sea, vigas y columnas. Se hace un juego de pórticos gemelos, aquí en esta estructura en 3 dimensiones, tengo pórticos en 2 direcciones. Entonces aquí, este pórtico que ven en la parte frontal es gemelo al que ven en la parte posterior. Y estos pórticos que tenemos aquí a mi derecha, al centro y a mi izquierda, también son gemelos entre sí. Entonces, esa es la forma característica de la construcción. Tenemos aquí las columnas de este pórtico de 2 luces. Tenemos aquí las columnas de este lado, de este pórtico de una sola luz. Las columnas y las vigas. Entonces tenemos aquí las vigas, una luz. Aquí en esta de 2 luces, las vigas, 2 luces. Nosotros ya estudiamos lo que son las placas macizas. En una placa maciza, como el nombre lo indica, todo el volumen está ocupado por el concreto. O sea, todo este volumen lo ocupa el concreto. Si fuera esta placa sobre este pórtico que tenemos en la parte frontal, entonces las columnas le servirían de apoyo a las vigas y las vigas a esta placa en estos 3 apoyos que aparecen acá. Para el caso que nos atañe, que es placa aligerada, pues recurrimos al nombre, que es aligerar. Entonces, cuando la placa es maciza, como esta, ocupa todo el volumen, el material de concreto. Cuando la placa es aligerada, entonces ese volumen no está ocupado todo por el concreto. Se trata de crear vacíos, de tal manera que se aligere el peso de la placa. Aquí en estos vacíos, por ejemplo, este vacío, entonces se va a tener que va a disminuir el peso de la placa. Esa es pues la característica de este tipo de placas. Entonces, tengo mi pórtico en 3 dimensiones. ¿Dónde van la placa? La placa va sobre las vigas. ¿Y de qué manera van? A través de viguetas. Entonces aquí nosotros lanzamos, digamos, en la construcción una vigueta. La vigueta va apoyada en las vigas. Entonces esta es mi primera vigueta. Luego entonces viene la siguiente vigueta, digamos, y así sucesivamente hacia acá irán viniendo las otras viguetas. Esta vigueta entonces, como ven, tiene 1, 2, 3 apoyos, igual que la otra, 1, 2, 3 apoyos. Entonces estas ya van conformando lo que denominamos viguetas típicas. Entonces, por ejemplo, una nueva vigueta apoyada en una viga, en la segunda, en la tercera. Si en un espacio determinado por el proyecto arquitectónico se quisiera, por ejemplo, tener una vigueta con voladizo, pues sencillamente viene aquí primer apoyo, segundo apoyo, tercer apoyo, y va a tener un voladicito aquí en esta parte.
Entonces sería necesario, por ejemplo, que esta viga también tuviera voladizo. Entonces, por ejemplo, que esta de acá también tenga su voladizo. Entonces, tenemos el pórtico conformado por las vigas conformadas por las columnas acá, apoyadas en las columnas, eso conforma mi pórtico. Luego acá al fondo el pórtico gemelo, viga, columna, columna. Y entonces acá sobre todas estas vigas van las viguetas, ese es el sistema. Nuevamente entonces, si fuera una placa, acá una placa maciza, todo el espacio estaría ocupado por el concreto. Al ser la placa aligerada, se disminuye el peso, se aligera el peso. Entonces, supongamos, acá tenemos la placa maciza, si la comparamos con esta, entonces se ha hecho acá un espacio, como ustedes ven, se ha hecho aquí un espacio para que quede vacío. Acá se ha hecho otro espacio para que quede vacío, o sea, no va a existir ahí un material. Entonces se disminuye el peso. Para que la placa tenga esta forma, pues se utiliza, de ahí viene el nombre, una formaleta. Generalmente las formaletas son de madera o algunas son metálicas, pero acá en este caso se utiliza lo que se denominan casetones, que son como cajones, ¿no? Del cual vemos aquí la sección recta de esta parte. Entonces ahí van los casetones. Cuando ya se deposite el concreto, entonces se va a formar en la parte de arriba una losa superior y en la parte de abajo una losa inferior, que generalmente es de menor dimensión. Esta losa superior, acá que se va formando, esa losa superior, en la mayoría de los casos es de 5 centímetros. Y esta losa inferior, la que vemos acá, es una losa que muchas veces no es un elemento estructural, sino es un elemento pues para que no se vea, digamos, por estética, que no se vea el cielo raso con las viguetas descolgadas. Entonces mi vigueta es esta, vista aquí de perfil. Entonces, como ustedes ven ahí, se forma como una viga T. Y la placa, entonces maciza, es como si nosotros viéramos acá un conjunto de vigas T. Entonces hasta aquí viene una, otra, claro que eso se funde todo al mismo tiempo. El objetivo de este trabajo inicial es diseñar la placa aligerada. Diseñar la placa aligerada es predimensionar en general la placa, o sea, ¿qué altura va a tener en total la placa? ¿Qué altura va a tener la losa superior? ¿Qué altura va a tener la losa inferior? ¿Qué altura va a tener el casetón? ¿Qué longitud va a tener el casetón? ¿Qué longitud va a tener el casetón? Entonces, ese es el diseño geométrico, el predimensionamiento de la placa. Entonces, inicialmente se habla por eso de la geometría, Entonces, en la placa que yo les doy como modelo para el trabajo que ustedes tienen que hacer, ustedes deben tener más o menos la siguiente idea con base en el material que yo ya les mandé. Este plano ustedes lo pueden observar allá en el taller número 2. Aquí se encuentran las vigas en las dos direcciones, en planta. O sea, en esta dirección numérica, y en esta dirección literal. Entonces aquí tenemos nosotros los ejes 1, 2, 3, 4 en esta dirección, y en esta dirección el eje A, B, C.
de tal manera que pueden apreciar, por ejemplo, acá en planta, por decir, este pórtico tiene dos luces. Aquí se ven las columnas, se ven en planta como rectángulos, los he hecho totalmente negros, y el voladizo, un voladizo. Acá entre las luces 3 y 4, igual manera, pero entonces, como ustedes ven, aquí en esta parte de acá, no hay voladizo. Entre 1 y 2 sí hay voladizo. Entonces, la placa aligerada va a estar armada en una dirección, en una sola dirección. O sea, la dirección es la paralela a los ejes numéricos. Entonces, si ustedes ven el planito, las viguetas, por ejemplo, acá van a estar en esta dirección, Entonces ahí tengo una de las viguetas que ustedes pueden ver en el plano de la placa que les envié. Entonces eso es una vigueta. Yo, de acuerdo a mi diseño, elegí que el vacío fuera en esta parte. El vacío, que puede ser para el ascensor, puede ser un patio, puede ser para múltiples usos. Entonces ahí viene el vacío correspondiente. Y las escaleras, yo tomé una parte de esta luz. Aquí tenemos el descanso y acá tenemos los escalones correspondientes, y acá entonces vamos a tener la escalera. Entonces, con base en eso, miren los dibujos que yo les envié, dimensioné mi placa, hice el plano correspondiente tal como ustedes lo pueden apreciar. Entonces ahí están las viguetas correspondientes, y uno mira cuántas viguetas típicas obtuvo, cuántas viguetas típicas le salen en su plano. Entonces aquí, por ejemplo, a mí me sale esta vigueta típica, la vigueta que está indicada como BT raya 1. Estas tres vigueticas tienen las mismas características, o sea, van entre el eje B y C, apoyadas en el eje B y C. Ahí lo pueden apreciar ustedes. Y tienen las mismas características ambas viguetas. No tienen voladizo. Sus únicos apoyos son, la vigueta se apoya en la viga, no olviden. Entonces se apoya en la viga B, en la viga C, la vigueta T1. La vigueta T2, esa vigueta T2 se apoya en el eje A, el eje B y el eje C. No tiene voladizo. Estas dos tienen las mismas características, entonces son viguetas típicas T2. La vigueta 3 también está apoyada en la viga A, en la viga B, en la viga C, pero tiene voladizo. Entonces esta, vigueta 3, vigueta 3, vigueta 3. La vigueta 4, como inicia en el vacío, acá tocó construir una viga atravesada que se llama vigueta 5, y la vigueta 4 va apoyada en la vigueta 5, en la viga B, en la viga C, y tiene voladizo. Entonces esa ya es otra vigueta, la vigueta 4. Entonces esas son las características de la placa. La vigueta 5 tiene una dirección paralela a los ejes literales y recibe la carga que recibe, no es de la placa, no es de la losa superior, es de la vigueta 4. Entonces, con base en eso se tiene la planta de la placa. Acá entonces también les envío las dimensiones de la sección de la placa aligerada, o sea, haciendo un corte que yo lo señalo en la planta, que se llama corte a escala 1.25. Mi placa quedó a escala 1.90 y ahí dice que contiene los ejes, vigas, columnas, viguetas, vigas riostras y escaleras. Entonces,
las dimensiones que tiene es 40 de altura, la losa superior tiene 5 centímetros, la altura del casetón 32 centímetros y la losa inferior tiene 30 centímetros. Mis casetones acá quedaron de 70 centímetros, la mayoría de los casetones. La vigueta quedó de 12 centímetros de base, ahí lo pueden apreciar, y entre casetones 70 centímetros. Precisamente una de las cosas que tienen que hacer ahí en su trabajo es variar las longitudes, entre ellas la longitud del casetón, variar la longitud del casetón. Para el diseño, pues les mandé el diseño de la placa. Inicialmente, pues ahí está el enunciado. Se trata de diseñar una placa típica de entrepiso para oficinas tomando como base un proyecto arquitectónico. Siempre uno partirá del proyecto arquitectónico. A esa digamos, placa pertenece a un edificio cuyo uso va a ser para oficinas, donde el reglamento NSR 10 considera una carga viva de 2 kN por metro cuadrado. Los materiales que se van a tomar entonces son 21 megapascales para el concreto, para la resistencia máxima a la compresión, para el esfuerzo de fluencia del acero 420 megapascales, para las barras longitudinales, y para los flejes o estribos se va a tomar un esfuerzo de fluencia del acero de 240 megapascales. Revisando el reglamento NSR 10, entonces aquí les envío todos los chequeos de la altura de la placa. Como tomé una altura, de acuerdo al dato arquitectónico, de 40 centímetros y la altura libre de piso de 2.6 metros, la verificación de la altura, ustedes pueden ver ahí con base en el reglamento NRS 10, se analiza, por ejemplo, en la viga simplemente apoyada, que tiene 4 o 5 metros de luz, dice sobre 16, eso daría una altura mínima requerida de 0,28 metros. Que es menor que 0,40 metros que se puso como altura para la placa. Entonces, otro requisito que pide es también que se chequee sobre 12, pues lógicamente acaba de dar un poco más, pero no alcanza a pasar, da 0,38 metros, no alcanza a pasar los 40 centímetros. Para un apoyo continuo, igual, miren las constantes. Para un voladizo, por ejemplo, el voladizo mide 1,50, sobre 5 da 0,30, nosotros tenemos 40 de altura. Yo supongo que la construcción, o que esta placa pertenece a una construcción de 5 pisos. Ya para la memoria de cálculo, entonces se hace el evalúo de cargas. Entonces ya ese evalúo de cargas lo habíamos estudiado en temas anteriores, por lo tanto, aquí lo pueden apreciar. Sencillamente, la losa superior mide 5 centímetros, la losa inferior 3 centímetros, y ahí van dando los valores correspondientes. Aquí quizá lo que tienen que tener en cuenta del reglamento es para el cálculo de la carga que proporciona el muro divisorio. Entonces, es una constante que toma el reglamento de 3 kN por metro cuadrado, la altura de los pisos va a ser de 2,60 y sobre 2,2, que es la altura típica de un piso. Entonces, nosotros tenemos que nos da 3,55 para ese caso. Entonces, el evalúo de cargas, como ya se había hecho en otras oportunidades, el subtotal de la carga muerta 7,93, la altura libre de piso 2,6, de acuerdo al reglamento 1RC, ahí les estoy explicando cómo se obtuvo este 3,55. El peso propio de la vigueta, ya en las vigas se habló del peso propio, es la vigueta. Entonces, ahí está, una vigueta cuando la vayan a diseñar tiene este peso propio. La carga para oficinas, de acuerdo al reglamento, es 2 kN por metro cuadrado. Entonces, aquí está, la carga muerta será los 7,93 que se obtuvo, más el peso propio. Entonces, nos da 7,43. La carga viva, entonces, es de 0,82. Si va a ser por metro, toca multiplicar por 0,82, porque es la longitud entre eje de viguetas. Esa es la longitud entre eje de viguetas. Si acá miramos nosotros, en cualquiera de estos, la distancia entre el eje de esta vigueta y esta vigueta va a ser 0,82. Entonces no alcanza a ver un metro.
Entonces, si fuera como en las placas macizas, pues que son 5, 6, 7 metros seguidos, pues aquí en lugar de 0,82 daría 1. Pero entonces aquí solamente son 0,82, o sea que la vigueta por metro lineal recibe 1,64 kN por metro de carga viva. Esa entonces es la característica, lo mismo que acá en la carga muerta. Entonces dice acá, los valores obtenidos para el peso de los acabados y muros divisorios son tomados del reglamento NSR 10, deben verificarse con las características del proyecto arquitectónico.